sobre mis fuerzas, en quién debo de confiar. Y Dios me recordó, entrenando, que nadie triunfa por sus propias fuerzas. Y hay un texto que quiero en esta mañana poner como comienzo, como el texto central. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, pero vosotros manteneos firmes y no bajéis la guardia. Y quiero quedarme solamente con eso. Pero vosotros manteneos, si puede ser la Nueva Traducción Viviente, no, la Nueva Traducción Internacional. Y si no, pero no estamos en 1 de Corintios todavía. Si vais siguiendo, por favor, lo que yo voy mencionando. Pero vosotros manteneos firmes y no bajéis la guardia. Esa es la clave de una vida victoriosa, de una vida fructífera, de una vida efectiva, de una vida que va a ser capaz de enfrentar cualquier circunstancia, cualquier dificultad que pueda sobrevenirnos. Manteneos firmes, y me gusta la segunda parte, además de que te mantengas firme, anclado en la roca que es Cristo, es un mantenerse, porque a poco que te descuides, como vamos a ver con los reyes Asá y Josafat, vas a perder el norte. Va a haber un problema, y es que vas a empezar a mirarte a ti con tus posibilidades. Y eso te va a hacer alejarte de Dios y olvidarte de Dios y de sus posibilidades. De lo que Dios tiene para ti, que excede con mucho tus posibilidades de éxito. 1 de Corintios 16, 13 dice: manteneos alerta, permaneced firmes en la fe, sed valientes y fuertes. Pero de todo este versículo quiero resaltar: permanezcan firmes, constantes, manténganse, no bajéis la guardia. Ese es un texto sacado de la historia del rey Asá, rey de Judá y de Benjamín. El rey Asá recibió esta palabra por parte de Azarías. Y esto provocó tal mella en su propia vida que Asá cambió todo lo que pensaba hacer y decidió tomar una prioridad en su vida. Y en esta mañana yo te reto a que tomes esa prioridad, y es buscar a Dios con la certeza y la promesa de Dios de que Él dejará ser hallado, se dejará hallar, se dejará encontrar. El rey Asá decidió no solamente buscar a Dios, se tomó la autoridad de rey para obligar al pueblo de Judá y de a buscar a Dios como pueblo. Yo creo, quizás tú también lo pienses, se excedió a tal nivel que decidió matar a cualquiera que no buscara a Dios. Yo creo que algunos pastores a veces nos dan ganas de tener ese mismo poder que tenía el rey Asa. Pero el gran problema es que uno tiene que buscar a Dios por sí mismo. No importa lo que haga el que está a tu lado.
No importa lo que haga tu padre o tu madre, para bien o para mal. Si es para bien, serás bendecido por tus padres. Pero no se te pegará nada de Dios si tú no decides hacerlo de una forma personal. A Dios se le tiene que buscar. Si pasan tantos desastres en el mundo, es porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El primer punto que quiero tocar en esta mañana es que Dios trae paz en la medida en que le buscamos, en la medida en que obedecemos a Dios. Y me gustaría ir a 2 de Crónicas, capítulo 14, versículos 3 al 5. Y dice así del rey Asa: empezó muy bien. Y quiero ya dar un toque de atención. Empezó bien, pero acabó mal. Y como muchas veces digo, es mejor lo contrario, empezar mal y acabar bien. La vida cristiana puede ser que nos depare dificultades y la toma de decisiones complicadas. Pero solamente viviendo, buscando al Señor, tú vas a tener éxito en tu vida. Y no lo vas a tener por tus propias fuerzas, no lo vas a tener por tus habilidades. Y así es como empezó nuestro rey Asa. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor. Ordenó. Aquí, como un pastor ordene algo, directamente se hace lo contrario. Pero este rey se permitió el lujazo de ordenar a los habitantes de Judá, y esto implica también a Benjamín y a muchos de otras tribus como Efraín, Manasés, que volvieron al sur, se fueron bajo la dirección, bajo el reinado de Asa, porque se dieron cuenta que Dios estaba con Asa. Es decir, que cuando tú buscas a Dios, va a haber gente que se te pegue, va a haber gente que quiera recibir, que quiera alcanzar a lo mejor la sonrisa que te caracteriza, a lo mejor el buen humor, tu continua fuerza, tu continuo vigor. Y dice que ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor Dios de sus antepasados y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Eso es buscar a Dios, obedecer su ley y sus mandamientos. Y dice el versículo 5 y último: de este modo Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá. Y durante su reinado ¿qué hubo? Lo voy a decir en colombiano. ¿Qué hubo? Tranquilidad. Si tú quieres paz en tu vida, tienes que tratar de buscar a Dios. Porque de no ser así, la paz va a ser efímera, como la paz que hablamos a nivel mundial. La paz que un día hay paz y otro día hay guerra y otro día hay amenazas y otro día hay contraataque y la paz no existe. Pero la Biblia nos cuenta del reinado de Asa, que durante sus primeros 35 años, nada más y nada menos, de reinado, Asa tuvo paz. La nación, más que Asa, la nación, el pueblo de Judá y de Benjamín, tuvo tranquilidad con respecto a sus vecinos. Durante los primeros, y eso lo dice el versículo 19 del capítulo 15, durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. ¿Y sabes por qué no hubo guerra? Porque buscaron a Dios de todo corazón. Si te fijas unos versículos antes, dice que hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le
se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor en voz alta y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con su voluntad sincera. Con su voluntad sincera. Buscar a Dios es buscarlo de lleno. Es ir a tumba abierta con Dios. Señor, quiero más de ti, quiero buscarte, quiero que tú transformes mi corazón, que todo lo que hay malo todavía, que todavía esas habitaciones que están oscuras, en cuyas habitaciones tu luz todavía no ha penetrado, quiero que tú hagas una obra maravillosa como el alfarero que Él es. Él es un buen alfarero y quiere hacer de ti una vasija especial, una vasija diferente a las demás, una vasija que tiene un cuño de propiedad, que es el de Dios. En 2 de Crónicas 17:10, hablando ahora de el hijo de este rey, Asa, Josafat, se caracterizó por lo mismo. Durante muchos años tuvo paz con respecto a las naciones vecinas. Dice, todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor, no hacia Josafat, y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Pero quiero volver al texto de antes, versículo 19 del capítulo 15. Ahí se nos está dando una clave importante. Se nos está diciendo durante los 35 años, los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Y aunque no siguieras leyendo, nos está dando una pista importante. Si durante los primeros 35 años no hubo guerra, ¿qué pasaría después? Si deja claro que en los 35 años primero no hubo guerra, es porque después habría guerra. Porque después metería la pata el rey Asa. Cometió un pecado que se llama desconfianza de Dios. Era un rey que amaba a Dios, que decidió buscar a Dios, que ordenó buscar a Dios, que hizo todo lo posible para que todo el reino de Judá se volviera al Señor. Pero en un momento dado él se despistó, miró a otro lado y vinieron las guerras. Y lo último que se dice de este rey Asa, lo dice el capítulo 16, versículo 12 y 13, y dice, en el año 39 de su reinado, Asa se puso enfermo de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Así acabó. 35 años, por favor silencien sus móviles. Durante 35 años tuvo paz, tuvo la bendición de Dios, pero algo pasó en ese intermedio que se apartó de Dios, la bendición de Dios se alejó de él y su vida empezó a ser un desastre hasta acabar enfermo de los pies, una enfermedad grave, no sabemos si posiblemente fuera lepra, pero que acabó con su propia vida. Y quiero hacer aquí un énfasis y buscó en los médicos. No es malo buscar en los médicos, lo malo es desconfiar de Dios, lo malo es no poner a Dios primero. Antes hemos cantado, solo ante ti me inclino. Cuando tú buscas fuera de Dios, aunque no te inclines físicamente, te estás inclinando a otros dioses. A lo mejor a tu propio Dios, a lo mejor a tus propias fuerzas, a tus propias capacidades, a tus propios intentos de evasión, de poder salir del problema. Así que vamos a ver ahora un momento muy importante
de la vida de Asa y con eso terminaremos para después ver qué pasa con su hijo, qué hace su hijo, qué relación hay entre padre e hijo, redundando una vez más en este año sobre la importancia del legado que los padres les hacemos a los hijos. Empezando desde tu integridad, tu honradez, tu transparencia, pasando por cómo te comportas con tu mujer o con tu esposo. Todo eso está siendo un legado que estás depositando consciente o inconscientemente en las vidas de los niños. Y que después traerá fruto, para bien o para mal. Lo tenemos en el capítulo 14 del rey Asa. Asa va a cometer un error, un momento, va a experimentar un momento de gloria. Dice el versículo 8, no hace falta que lo veamos, pero dice el versículo 8 que sumaban 580.000 soldados. Ese era, digamos, la infantería del rey Asa como rey de Judá. De repente se levantaron los cusitas y los cusitas eran 1 millón de personas. Es decir, no llegaban a 600.000 el pueblo de Dios frente a 1 millón de personas que formaban el pueblo de los cusitas. Y además tenían más de 300 carros de combate con sus caballos y sus jinetes. Es decir, que era un ejército infinitamente superior al ejército de Judá. Y nos vamos a ir al versículo 11. ¿Cómo crees que se sintió Asa frente a un ejército tan numeroso? Versículo 11. ¿Qué reacción tendría un rey viéndose acorralado, viéndose en una situación desesperada? Pues lo dice muy claramente el versículo 11. Por tanto, estamos en el capítulo 14, versículo 11. 14, 11. Entonces Asa clamó al Señor, viendo la situación desesperada. Yo diría que una situación de tumba abierta. Iban a morir, iban a ser masacrados. Eran casi el doble el ejército enemigo. Y Asa, que había decidido buscar a Dios, alzó su voz, clamó, significa, es una expresión de auxilio. Clamó al Señor su Dios y dijo así: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo, ¿en quién? Solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Así lo veía él, una inmensa multitud. Solo eran el doble, pero él veía una inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que los simples hombres prevalezcan contra ti. Es decir, que Asa se pone en la mano de Dios. Reconoce que la batalla no es de Dios. Perdón, que la batalla no es suya, no es algo personal, no es una cuestión de quién va a vencer entre dos naciones. Es el pueblo cusita declarándole la guerra a Jehová de los ejércitos. Ahí se estaban metiendo en grandes y graves problemas. El versículo 12, fíjense lo que dice, el Señor derrotó. ¿Quién derrotó a los cusitas? El Señor. No fue Asa, no fueron sus hombres, no fue su ejército. Y miremos también el versículo 13, y dice el versículo 13, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida porque ¿quién? El Señor y su ejército, es decir, él estaba declarando que el pueblo de Judá era su ejército, era parte suyo.
Somos pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Somos pueblo de Dios y estamos bajo su cobertura, siempre y cuando no te equivoques. No nos despistemos, no nos desviemos y pongamos nuestra confianza en alguien que no sea Dios. Fíjate, como antes mencioné, ese versículo 7 del capítulo 15, las palabras de Azarías, hijo de Obed, dice: el Señor estará con vosotros siempre. No lo había apuntado, pero no hace falta, yo lo leo. Capítulo 15, versículo 2, dice: y salió al encuentro de Asá y le dijo: Asá y gente de Judá y de Benjamín, escuchadme, el Señor estará con vosotros siempre y cuando vosotros estéis con Él. Si lo buscáis, Él dejará que lo halléis, pero si lo abandonáis, Él os abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción. Esa instrucción, adelanto, que la va a llevar a cabo su hijo Josafat. Si ordenó buscar a Dios, Josafat no lo hizo por la fuerza. Josafat enseñó la ley y los mandamientos de Dios a todo el pueblo de Judá y de Benjamín y los que se habían adherido de otras tribus. Y sigue diciendo: pero cuando en su tribulación el pueblo de Israel se volvió al Señor y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero vosotros manteneos firmes. Estamos viendo a un rey en su apogeo, en un rey en un momento de gloria que había descendido de Dios, solución y salvación que había venido de Dios y que Dios se había dignado en usar al ejército de Judá. Pero vamos a ver un momento crítico, cuando la fe falta. Segundo de Crónicas capítulo 16, versículo 2, dice: entonces Asá, vamos a leer el versículo 1 para entenderlo. En el año 36 del reinado, aquí comienzan los problemas, ya lo vimos antes, que durante los primeros 35 años todo fue bien, pero aquí se va a estropear la cosa. Dice: del reinado de Asá, Basá, que era el rey de Israel, las 10 tribus del norte, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Es decir, que el pueblo de Israel, y en este caso no quiero que lo confundamos con el Israel, pueblo de Dios, es la parte del pueblo de Israel que se habían alejado de Dios y que tenían su sede en Samaria. El pueblo de Dios durante estos tiempos era considerado el pueblo de Judá, de Benjamín y sus adheridos. Y entonces, ¿qué hizo Asá? Teniendo a su enemigo Basá, rey de Israel, acechándole. Dice: entonces Asá sacó plata y oro. Mucha atención. ¿De dónde sacó el oro y la plata? De los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Y del palacio real importa poco. Pero estaba cogiendo algo sagrado, algo que no le pertenecía. No sé si a veces cuando ofrendamos o diezmamos estamos haciendo algo parecido, pero os aseguro que nos estamos metiendo en graves problemas, porque a Dios nadie lo ningunea. Y se los envió ¿a quién? A Ben-Hadad, rey de Siria. Enemigo de Dios Basá, enemigo de Dios el rey de Siria.
y le envió este mensaje. Y vamos a leer el mensaje. Yo lo leo. 16:3 dice: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con el rey del norte, con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Esto fue un momento de decadencia nacional. Fue una metedura de pata del rey Asá increíble. Y cuando yo llegué, que estaba leyendo, me estaba dedicando a leer de una pasada, de forma rápida, el libro de Segundo de Crónicas. Cuando llegué al versículo 7, Dios me dijo: esto va para ti. Y en esta mañana espero que esto te alcance a ti también. En ese momento yo me paré y me puse a orar. Señor, revélame, muéstrame cuando yo estoy haciendo lo mismo. Porque es tan fácil caer en buscar soluciones como buscaba Naamán, el general del ejército sirio. Buscó en reyes, buscó en gente importante, en astrólogos, en médicos. Se gastó el dinero, gastó sus esfuerzos y nada funcionó hasta que no llegó a ver al profeta del pueblo de Israel. Ahí se le dijo: ves al Jordán y zambúllete 7 veces y serás sano de tu lepra. Pero es que la solución la tenía en su propia sierva, que era una judía, una israelita, que le estaba diciendo: el profeta puede sanarte. El profeta que hay en Israel puede sanarte. Pues bueno, esto es una situación también muy parecida. Vamos a leer lo que el vidente Hanani le dijo al rey Asá, rey de Judá. Le dijo: por cuanto pusiste, atiende bien en esta mañana, por si Dios quisiera hablarte a ti también con este texto. Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria. No hizo algo demasiado grave. No fue un asesino, no fue un sinvergüenza, no era un mentiroso, no era un ladrón. Sencillamente puso su confianza en el rey de Siria. En vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Es decir, que el ejército sirio hubiera estado en sus manos sin haber despojado el templo de Dios de sus tesoros, de sus utensilios, para todo lo que era la ministración sacerdotal. Vuelvo a repetir: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército y ahora Dios le va a recordar cómo fue fiel en la ocasión anterior. No sabemos cuánto tiempo pasó, posiblemente bastante tiempo, pero fuera cual fuera el tiempo, es innegable que Asá tenía que recordar claramente ese momento. Y Dios, por si no lo recordaba, se lo volvió a poner en mente. Dice: también los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso. Él lo veía como una gran muchedumbre, como podemos recordar que antes comenté. Y tenían muchos carros de combate, dice Dios, y caballos. Y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. Queridos hermanos que vivís vidas dobles, mediocres, que vivimos a lo mejor despistados de buscar a Dios, que invertimos nuestro tiempo en cosas que no agradan al Señor. Dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Escucha, y está listo para ayudar a quienes le son, ¿qué? Fieles. Fieles, a los que buscan al Señor, a los que velan buscando al Señor,
a los que perseveran, a los que están firmes, a los que están en guardia, listos para seguir a Dios. Y dice, por ello, de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Versículo 10, impactante también. En vez de hacer como David, cuando el profeta Natán le muestra su pecado, este dice que se enfureció contra el vidente Hanani y lo mandó encarcelar. Además de eso, se le fue la pinza, se le fue la cabeza y oprimió a parte del pueblo. Al final le llegaría la enfermedad de los pies y acabaría muriendo. 5 trágicos años. 6 años de tragedia. 6 años de un retroceso en toda la nación. 6 años de estar increpados por pueblos vecinos. 6 años que qué bueno hubiera sido que lo hubieran, quizás que hubiera acabado su vida antes, durante esos 35 años que tuvo de paz, sinónimo de bendición de Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa con Josafat. Josafat tiene 2 momentos de debilidad, repitiendo la historia de su padre. Lo que él vio, él ya era mayor y vio a su padre en su decadencia. Vio a su padre en la metedura de pata, pero también recordaría el momento en que Dios estuvo con su padre Asa y le dio la victoria frente a los cusitas. Nuestro querido rey Josafat, como buen hijo, cometió los mismos errores, los mismos pecados. Se alió nada más y nada menos con el rey de Israel, Acab. Malo donde los hayan. Era de los peores reyes que hubo en el reino del norte, conocido como el reino de Israel. Él se alió porque tenía una relación, un parentesco con Acab. Y se decidió acceder a pelear contra Ramot de Galaad. Hubo una profecía de Micaías que profetizó la desgracia para Acab. Y pese a eso, se enrolaron juntos al combate. En aquella batalla moriría el rey Acab. Y vemos a Josafat en el capítulo 19. Dice, cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén. ¿Y sabes por qué regresó sin ningún contratiempo? Porque cuando iban a por él gritó y clamó al Señor y Dios lo libró de la muerte. Así de sencillo. Lo podéis leer versículos antes. Y dice, el vidente Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarlo y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Asera y has buscado a Dios de todo corazón. Si leemos los últimos versículos en que se habla del rey Josafat, volvió a cometer otro error, volvió a tener otra alianza y por lo tanto desechó la providencia, la ayuda y la bendición de Dios. Y se alió con el rey Ococías. Y se alió para poder enviar naves a Tarsis, a España. Pero como desconfió de Dios, Dios hizo que los barcos naufragaran. Jamás se pudo hacer esa expedición. La Biblia no dice a qué venían a España, pero supongo que a coger algo bueno. En aquellos tiempos no se desplazaban por cualquier cosa y menos a esas distancias. Pero lo que quiero resaltar es que las conductas de los padres influyen tremendamente en los hijos. Queridos padres,
somos responsables, muy responsables, no totalmente, pero muy responsables de quiénes son nuestros hijos en su edad ya adulta. Pero también quiero mencionar, hay un tiempo especial del rey Josafat. Y es cuando los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra. La actitud de Josafat la vemos en el capítulo 20, versículo 3 al 5. Y estoy terminando. 20 del 3 al 5. Le dijeron: del otro lado del mar y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi. Versículo 3. Atemorizado Josafat. ¿Cómo estaba Josafat? Atemorizado. ¿Sabes? Un hombre, una mujer de Dios, también podemos estar atemorizados. También podemos tener miedo. Pero la decisión que tomes al respecto es lo que te pondrá en un lado o en el otro de la balanza. A favor de Dios, en contra de Dios. No hay términos medios. No puedes andar con un pie en el Señor y con un pie en el mundo. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Proclamó ayuno. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el tiempo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo muchas cosas recordando a Dios, su poder, su grandeza, su misericordia, haciendo un repaso de generaciones anteriores, y acaba diciendo: Dios nuestro, versículo 12, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Josafat es sincero. Josafat reconoce su estado, sus limitaciones, y le dice a Dios: Dios, no sé qué hacer, pero en ti está puesta nuestra esperanza. En ti está puesta nuestra esperanza. Versículo 22. Dios va a hablar a través de Jaasiel, hijo de Zacarías, y se dirige tanto al rey como al pueblo. Y dice: escuchad, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha también tú, oh rey Josafat, así dice el Señor: no tengas miedo ni te acobardes cuando veáis ese gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino mía, dice Dios. Dios tomó la autoridad, Dios tomó el desafío para sí mismo. Y dice: mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, vosotros saldréis contra ellos. Vosotros saldréis contra ellos. No se quedaron tumbados en las hamacas esperando que Dios lo hiciera todo. Vosotros saldréis contra ellos y los encontraréis junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero vosotros no tendréis que intervenir en esta batalla. Simplemente, y esta es una palabra que Dios nos dio en el pasado año y también para este, simplemente quedaos quietos en vuestros puestos. Pero en vuestros puestos, no en tu casa, no descansando, no a la Bartola, no lamentándote, en vuestros puestos, para que veáis la salvación que el Señor os dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengáis miedo ni os acobardéis. Salid mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con vosotros. ¿Sabéis todos cómo acaba esto? Pero quiero recordarlo leyendo el versículo 22. Ahí se encuentra el rey Josafat frente a su ejército, animándoles y diciéndoles: adelante, vamos a vencer, Dios nos va a dar la victoria. Y dice, y esto es por cuestión de la alabanza, la importancia de la alabanza, cómo Dios se mueve, el poder que se mueve a través de la alabanza. Dice: tan pronto como empezó a entonar este cántico, el cántico era: dad gracias al Señor, su gran amor
perdura para siempre. Empezaron a cantar eso y el Señor puso emboscadas. Tan pronto como empezaron a cantarle al Señor, el Señor, no el ejército, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Y lo que hicieron, lo que ocurrió allí es que los moabitas y los amonitas pelearon contra los meunitas y después pelearon entre ellos hasta ser aniquilados, hasta quedar totalmente aniquilados. El cuarto día se congregaron, versículo 26, en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Y alabaron al Señor. Esa es una vida que busca a Dios, una vida de alabanza, una vida de adoración, una vida centrada en Dios, una vida de confianza, de una confianza ciega. Señor, pongo esto delante de ti. Me estoy acordando del rey Ezequías, otro de los buenos reyes de Israel. El rey Ezequías, con las cartas de amenaza del pueblo sirio, se va al templo de Dios, echa las cartas que les habían escrito y se humilla ante Dios y Dios le dio la victoria. Esta debe ser la reacción que tenemos que tener cuando el viento arrecia, cuando los nubarrones se acercan, cuando las olas suben, cuando te sientes inferior, cuando te das cuenta que no vas a poder, cuando crees que te estás hundiendo en el pozo. Ese es el momento de confiar en Dios. Ese es el momento de recordar las pasadas victorias que Dios te dio, cómo Dios te levantó, cómo Dios te restauró, cómo Dios trajo vida para ti, vida para tu familia, cómo Dios trajo bendición sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Ese es el tiempo de recordar cuando arrecia el viento, cuando arrecia las tempestades. Es el momento de volvernos a Dios y decirle al Señor, como Josafat, no sé qué hacer, pero en ti está puesta mi esperanza, en ti esperaré, tú vas a ser quien me levante. Y en esta mañana quiero terminar con este pensamiento. ¿Dónde vamos a poner nuestra esperanza cuando los problemas nos lleguen? A lo mejor estás pasando por una serie de situaciones y te encuentras en una encrucijada y que parece que todas las salidas son malas, unas menos malas que otras. Pero Dios quiere abrir tus ojos para que veas la salida correcta. Dios quiere que tú puedas poner tu confianza en Dios. Dios quiere que en esta mañana hagamos un nuevo pacto con Dios. Que pactemos como hizo el pueblo de Judá. Te buscaremos, Señor, y lo haremos de todo corazón, cuando llueve y cuando sale el sol, como dice una canción. Zacarías 4:6 dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y vuelvo a repetir el texto de comienzo, nadie será fuerza por su propia fuerza, nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie triunfa por sus propios esfuerzos. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para hacer ese, no sé si llamarlo pacto o ese recompromiso con Dios. Vamos a ponernos frente a Dios. Vamos, ya sabes que Él está mirando por toda la tierra, Él te conoce, sabe perfectamente lo que vives, sabe perfectamente tu situación, conoce los problemas que tienes, conoce todo de tu vida, pero Él quiere ser el primer plato en tu vida, Él quiere ser la prioridad de tu vida, Él quiere ser tu esperanza, Él quiere que tú pongas tu confianza en Él. Así que vamos a orar. Señor, en esta mañana elevamos nuestra voz porque nos sentimos, Señor, oprimidos, amedrantados.
temerosos, oh Dios, sin fuerzas. Y muchas veces no sabemos qué hacer, Señor, pero no queremos caer, Señor, en los errores de los reyes Asa y Josafat. No queremos aliarnos con el enemigo, con tu enemigo. No queremos aliarnos con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia. No queremos aliarnos, Señor, no queremos tener que echar mano de nadie. Queremos, Señor, descansar en ti, confiar en ti, oh Dios, y hacer nuestra parte, pero tenerte a ti como nuestra prioridad, oh Dios, como nuestro baluarte, oh Dios, que tú seas, Señor, esa roca inconmovible. Oh Dios, queremos poner nuestra esperanza en ti nuevamente. Queremos pactar contigo que te buscaremos, que te seremos fieles, que te seguiremos, que aunque el agua llegue hasta nuestro cuello, Señor, mientras tengamos aliento y vida, oh Dios, te bendeciremos, te alabaremos, Señor, confiaremos en tus promesas, confiaremos en tu mano poderosa, confiaremos, Señor, en que tú eres el Dios de todo el poder, oh Dios, que estás atento a los que te son fieles. Oh Dios, muchas gracias por tus promesas, Señor, y en esta mañana, Señor, me comprometo a servirte, me comprometo a buscarte con toda el alma, con todo el corazón, y confiar solo en ti e inclinarme solo delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Entonamos esta canción, esta alabanza, esa que hemos cantado antes, solo en ti me inclino. Mientras vamos a tener este tiempo de ofrenda, pero quiero que sea de reflexión, así que vamos a esperar unos minutos antes de venir aquí adelante a poder disfrutar de este tiempo, de darle al Señor parte de lo que Él nos ha dado. Y sí, me están avisando. Muchas gracias a todos los que nos seguís desde las redes. Ha sido un placer poder compartir esta palabra y les deseo con todo el alma y con todo el corazón que pongan su confianza en el Señor, siempre, ante toda circunstancia y toda situación. Que Dios les bendiga y no se olviden, usted vale mucho para Dios.